¿Cómo están? El video todavía no empezó, pero antes me gustaría que hagan pausa y que lean lo que dejé en la descripción del video y luego pueden continuar. Desde ya, gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? Espero realmente que estén muy bien. Mi nombre es Gural Francisco. Bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo del podcast Punto de Vista. Como verán, no es el mismo inicio, no es el inicio habitual, por ahí a la gente que me escucha, ¿no? No es el inicio habitual, no es el tono habitual. Pero bueno, hoy creo necesario, lo venía pensando mucho, hacer este video, hablar de este tema. Al principio no estaba tan seguro, pero bueno, hoy estoy seguro. Creo que es momento de hablar de lo que está pasando en el mundo, del tema del coronavirus, del COVID-19, donde va a haber dos partes de este video. La primera parte voy a dedicar a dar datos que quizás yo entiendo que la tele habla mucho de esto, pero principalmente se habla mucho acá en Argentina. Voy a hablar un poquito más o menos del resto de los países. Voy a hablar un poquito de China y porque ahí, bueno, recordemos que ahí inició todo. Y después la segunda parte de este video va a ser una pequeña conclusión, pequeña opinión con respecto al tema. Así que bueno, nada, los dejo con el video. Bien, toda esta cuestión del COVID-19 empezó en China en el 2019. Empezó en el 2019 en diciembre, donde se empezaron a presentar casos de neumonías atípicas y cada vez más, entre más personas, hasta que bueno, se determina que era culpa del COVID-19, donde más o menos se esperó que quizás se controlara el tema del virus. Recordemos que China tiene 1.400 millones de habitantes, o sea, imagínense si hay un contagiado, como los promedios dicen, de un contagio se contagian otras 14 personas, imagínense eso. De ahí, de China, que quizás pocos esperábamos que pase esto, o quizás muchos, se empezó a trasladar por todo el mundo. Por todo el mundo, empezó ya en las zonas aledañas, estamos hablando de Japón, estamos hablando de Australia. Ya cuando menos lo esperamos, en el 2020, ya estaba en Europa. Y no fue cuestión de mucho tiempo como para que llegara al lado occidental, al lado de América, donde, bueno, está haciendo estragos en el norte, más precisamente en Estados Unidos, y donde, bueno, en Latinoamérica, dentro de todo, por ahora, más o menos, se puede decir que no es la misma situación que Norteamérica solo, pero bueno, hay muchos casos confirmados también en Latinoamérica que obviamente superan los miles. Hay dos cosas por decir. La primera es que en Europa es impresionante la dimensión que tomó. Creo que como muchos medios de comunicación hablan, el tema de básicamente no darle mucha pelota a la cuarentena en su momento fue lo que hizo rebalsar el sistema sanitario de países como por ejemplo España e Italia, que son ahora los más afectados, o Francia también, ¿por qué no? ¿Por qué no Alemania? Pero la gran sorpresa en números de infectados la dio Estados Unidos, que es como que no tomaron una dimensión, no hubo cuarentena llegado el momento. Pero bueno, obviamente seguirán creciendo los casos, ya ahora se tomó, digamos, un poco, entre comillas, un poco más de conciencia. Pero bueno, hay postales interesantes, me parece, en los medios de comunicación de cómo está actualmente Estados Unidos. Venimos de postales muy feas de Europa que siguen surgiendo. Creo que de a poco ya los casos van a empezar a disminuir. Ya es como que llegaron a un pico ellos, tanto España como Italia. Estados Unidos no sé si realmente llegó al pico. El caso nuestro de Argentina no sabemos precisamente cuándo va a ser el pico, no tenemos como una fecha exacta. Nos decimos, bueno, de acá un mes, 8 de mayo, clavado a esta hora, tenemos un pico de contagios. No hay manera todavía de saber eso. Se espera, según el gobierno, para mayo el pico. Bueno, más o menos voy a pasar a dar datos en número. En número, la fuente mía es la Universidad de Johns Hopkins, que tiene un mapa interactivo muy interesante. Así que bueno, son las
1 de la mañana del 8 de abril. Este video seguramente se subirá durante el transcurso del día 8 de abril, miércoles. Y por ahora estos son los datos. Obviamente cuando suba estos datos van a cambiar rotundamente. Pero mientras tanto voy a brindar un par de datos así por arriba, porque entiendo de que en los medios de comunicación se habla bastante, pero como para tener un panorama general. En el mundo hay más de 1.400.000 infectados. Como ya expliqué, Estados Unidos lidera ese pico de contagios, digamos, en el mundo, con más de 398.000 personas infectadas, ¿no? En España son más de 141.000, en Italia son más de 135.000, en Francia son más de 100.000, en Alemania son más de 107.000, en China hubo 82.000 casos, en Irán hay 62.000, en el Reino Unido 55.000, más o menos como para que tengan un panorama. El resto de países europeos tienen también un pico alto de superar los 10.000, 20.000 casos. O sea, básicamente de 10.000 no baja en Europa. De 10.000 tiene que ser muy puntual. Por ejemplo, Dinamarca sí, creo que si no me equivoco, a ver, sí, 5.000 casos, tiene más de 5.000 casos, así que no es que en todos los países de Europa hay más de 10.000 casos, pero por lo menos en bastantes, en la mitad por lo menos. Hablando un poco más de lo feo, de las muertes, en el mundo hay 82.000 muertes, más de 82.000 muertes, donde Italia lidera esa tabla con más de 17.000, más de 14.000 España, más de 10.000 muertos en Francia, más de 6.000 en Estados Unidos, más de 6.000 en el Reino Unido y más de 4.000 en Estados Unidos. Yendo por ahí a un lado positivo de la cuestión, si es que lo hay, bueno, sí, lo es un dato positivo que se hayan recuperado 301.000 personas, más de ese número en realidad, donde China presenta la mayor cantidad de recuperados con más de 77.000 y España con 43.000, después Alemania con 36.000. Bueno, esto fue un paneo general de cómo está el mundo actualmente. Hay casos por todo el mundo. No se salvó ningún continente, excepto obviamente la Antártida. Bueno, tuvo suerte, por obvias razones, me parece. Pero el resto del mundo, lamentablemente, se fue contagiando. Rusia, por ejemplo, que es el país que yo a veces veo que menos se habla, porque la otra vez escuché, Rusia no tiene casos. No, sí tiene 7.000 casos, tiene 7.497 casos. O sea, es un número bastante, llegando a los 7.500, es un número bastante alto, y tiene 58 muertes, 494 recuperadas. Cayendo un poco más en lo que es nuestro país y países aledaños, Argentina en esta hora tiene 1.715 infectados, casos confirmados, tiene 60 muertes y tiene 338 recuperados. Caso aparte es en Uruguay con 424 casos confirmados y 7 muertes por ese lado. Por el lado de Chile, 5.000 casos, más de 5.000 casos y 43 muertes y casi 900 recuperados. Por el lado de Paraguay tiene 119 casos, 5 muertes y 15 recuperados. Si vamos un poquito más al norte y vamos a Bolivia, por ejemplo, tenemos 210 casos confirmados, 15 muertes y solo 2 recuperados, por ahora. Y tomar un último caso que es Brasil, que es acá donde la situación se complicó. También por cuestiones de la cuarentena en sí, por ahí de los gobiernos que no decidieron no hacer una cuarentena, dejar que la gente circule. Claro, esto no quiero criticar a nadie, o sea, cada país toma sus decisiones. En fin, tiene más de 14.000 casos, 686 muertes y 127 recuperados. Bien, de esa forma más o menos quiero cerrar esta primer parte del video, que se tome dimensión de cómo está la situación en el mundo, no solamente pensar en nuestro país. Así que bueno, voy a pasar a la segunda parte del video, donde voy a lanzar una pequeña conclusión. Sí, entiendo, ya no das más, ya no aguantás. Hace semanas nos declararon la cuarentena obligatoria, preventiva, a todos los argentinos, o por lo menos a la mayoría. Obviamente que hay sectores que a la fecha están exceptuados, pero tomando recaudos
total. Yo sé que estás cansado, yo sé que estás cansada de mirar el techo y decir, bueno, ¿cuándo será que voy a salir? ¿Cuándo será que voy a poder juntarme con mis amigos? ¿Cuándo será que voy a poder ver a mis abuelos? ¿Cuándo será que voy a poder hacer esto? ¿Cuándo voy a poder ir a la facultad? ¿Cuándo voy a poder...? Lo que quieras, lo que se te ocurra. Pero créeme que es un momento delicado. No estamos en una situación sanitaria como para que cualquiera ande en la calle sin tomar recaudos, ni mucho menos. Hay que tener conciencia de que quedándonos en casa es la mejor manera de controlar esta pandemia. China es un ejemplo, entre comillas, o Nueva Zelanda es un ejemplo, porque en Nueva Zelanda cada vez baja el número de contagios, tienen menos de 80 contagios por día. Mi fuente es el medio de comunicación Todo Noticias. China ya incluso abrió sus fronteras, porque China dentro de todo controló el virus bastante bien, luego de tomar dimensión, luego de demorar en tomar la dimensión de lo que fue. Quédate en casa porque fíjate vos qué da resultado. Te nombré 2 países y quizás te puedo nombrar más, pero prefiero darte 2 ejemplos concretos para que no te pierdas, pero también para que te ilusiones. Yo entiendo también que los medios de comunicación tratan de hacer lo posible para no generar pánico, pero a veces lo generan y es entendible. Pero creo que es momento de ocuparnos y no preocuparnos, porque el miedo también es peligroso en las personas. El miedo te vas a enloquecer y no es momento de enloquecerse. Es momento de cuidarse, de cuidar al resto, de cuidar al mundo. Sí, quizás tampoco nos podamos abrazar, no nos podemos dar la mano, no nos podemos dar un beso, nada de lo que principalmente los argentinos estamos acostumbrados a hacer. Pero aguantá. También entiendo y opino de que la sociedad va a cambiar después de esto, ya nada va a ser lo mismo, sea cuando sea que termine la pandemia. Pero aguantá, porque yo sé que por más que cambien las cosas, vos vas a ir a abrazar a tus amigos, vos vas a ir a besar a tus amigos, vos vas a tirarte encima de tus amigos. Claro, porque no lo viste durante casi un mes y quizás estás acostumbrado. Y este mensaje va dedicado principalmente a los jóvenes, porque los entiendo, yo también tengo ganas de estar con mis amigos, tengo ganas de salir a comer con ellos, hasta tengo ganas reales de sentarme a realizar trabajos de la facultad con mis amigos, pero por ahora no. Por ahora es momento de entender que hay que cuidarnos y de también entender que hay que cuidar al resto. Esto es como tener una bomba. Estés o no contagiado, puedes tener una bomba dentro tuyo, donde la única trinchera es tu casa y te tenés que quedar ahí. Ya en algún momento vamos a poder salir, cuando la emergencia sanitaria ya calme y se levante un poco más la cuarentena, ya vas a poder salir, ya vas a poder disfrutar del aire libre en tu cara, pero mientras tanto, haz lo que vos quieras. Descubrí si tenés talentos ocultos, si sabes pintar bien, si sabes dibujar, si sabes cantar, aprende a tocar la guitarra, aprende a cocinar. Lee todo lo que puedas. Lee, capaz no te gusta, pero lee. Lee, quizás agarres el hábito. Aprende cosas nuevas. Y con las tecnologías que hay, dudo mucho que no te hables con tus amigos. Hagan videollamadas, ríanse, hablen por teléfono 200 horas. Pero cuídense. Es la única manera de vencer al virus. Cuidarse, estar en cuarentena, estar sin tener contacto social. Y ya en algún momento, créanme, no falta mucho, si es que cumplimos la cuarentena, que vamos a poder de muy a poco, y recalco esto porque si no me va a comer un hateo duro, de muy a poco vamos a empezar a poder volver a la normalidad. Ni siquiera de a un casillero, de a medio casillero. Pero para eso
hay que cuidarse y cuidar al resto. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta el final este podcast. Creo que llegó el momento del cierre. Bueno, no sé precisamente cuántos minutos llevo grabando, lo digo así abiertamente, pero trataré de que sea un video lo más corto posible. La idea no es aburrir, sino que simplemente se sepan datos y más o menos dar una postura de que el miedo también nos puede enloquecer, de estar tranquilos. Esto también va a demostrar la fuerza mental de cada uno, de descubrir qué podemos hacer, de distraernos, pero de cuidarnos principalmente. Y que mi optimismo de que en algún momento, y como ya dije y recalco, de a medio casillero poder empezar a volver a la normalidad, no solamente en el país, sino también en el mundo. Y también, alerta de mensaje religioso, rezar, porque confío de que si estamos todos juntos, que lo estamos, por más de que no nos podamos tener contacto físico, yo veo un mundo bastante unido, estamos juntos y hay que seguir así. Les agradezco la atención, soy Gural Francisco y esto fue Punto de Vista.